voy a leer la página 41 de este libro, La conversación infinita, de Maurice Blanchot, y se titula El gran rechazo. Voy a leer una especie de introducción que tiene y luego el capítulo 1, por decirlo así, pero vamos, es muy corto. Bueno, empieza diciendo, lo voy a comentar también mientras lo leo. Dice: el afuera, la ausencia de obra. Guardo tales palabras en reserva, sabiendo que su suerte está ligada a esta escritura, fuera del lenguaje que todo discurso, comprendido el de la filosofía, recubre, recusa y ofusca por una necesidad verdaderamente capital. Vale, aquí está hablando sobre lo que él escribe como el afuera, la ausencia de obra, y dice que guarda esas palabras, afuera y ausencia de obra, en reserva, las tiene reservadas. Es decir, no las está utilizando para nada en concreto, las tiene ahí. Y sabe que lo que sea que vaya a ocurrir con esas palabras que él tiene guardada, el afuera y la ausencia de obra, su suerte está ligada a esta escritura fuera del lenguaje, que todo discurso recubre, recusa y ofusca necesariamente. Es decir, que lo que sea que pase con la palabra afuera y con la palabra la ausencia de obra, dependerá de esta escritura fuera del lenguaje. Que claro, está por ver qué es la escritura fuera del lenguaje, ¿no? Porque Blanchot tiene esta cosa de que las palabras siempre están sustituyendo a las cosas, ¿no? Cuando tú hablas de un libro, al tú decir libro, precisamente se entiende lo que significa, tú puedes comprender lo que significa libro, porque la palabra libro ha sustituido al libro. Entonces digamos que el libro, lo que es la realidad de las cosas, siempre está fuera. Siempre queda sustituido, queda recusado, ofuscado por la palabra. Entonces dice Blanchot que hay una escritura fuera del discurso. Digamos que cuando uno habla de la escritura, creo que esto es, cuando uno habla de la escritura, por el mero hecho de estar hablando de la escritura, de que se entiende lo que uno está diciendo sobre la escritura, porque estoy leyendo este texto escrito por Blanchot, por ejemplo, por el mero hecho de decir esto, las palabras que estoy utilizando están ofuscando, están recusando, recubriendo la realidad de la escritura. Entonces, precisamente esa realidad que queda ofuscada cuando uno habla de la escritura, cuando uno escribe, esa cosa que siempre queda fuera necesariamente, es lo que determinará cuál será el papel que juega la palabra afuera en Blanchot. Digamos que el afuera y la ausencia de obra en Blanchot están muy relacionados con esta especie de dimensión que siempre, por necesidad, queda fuera cuando escribimos, cuando hablamos, cuando pensamos, ¿no? Cuando existimos. Y tiene sentido porque lo llama afuera, de hecho, ¿no? Entonces el concepto de afuera, pues, depende de alguna manera, está relacionado con este afuera necesario, que siempre está ausente, ¿no? Entonces sigue diciendo, bueno, venimos de esta escritura fuera del lenguaje de todo discurso que recubre, recusa y ofusca todo discurso por una necesidad verdaderamente capital, dice. Esto de que las palabras necesariamente sustituyen a lo que están refiriéndose. Dice que lo hace necesariamente y luego se pregunta, ¿qué necesidad es esa que es tan capital? Aquella a la que en el mundo todo se somete y que por tanto conviene nombrar primero, sin ostentación, sin vacilación, sin precaución tampoco, pues es la muerte, es decir, el rechazo de la muerte,
la tentación de lo eterno, todo cuanto induce a los hombres a acondicionar un espacio de permanencia donde pueda resucitar la verdad, aunque ella perezca. Ahora lo está relacionando con la muerte. Pero la muerte en un sentido, pues, del único sentido del que se puede hablar de la muerte, ¿no? No, digamos, no de la muerte real, no de la muerte lúcida, no de la muerte que está ahí afuera, sino de la muerte, de la única muerte que podemos hablar, de la única muerte que podemos pensar, que es la que todavía no hemos vivido. Como esa distancia, que es precisamente lo que posibilita que podamos hablar de la muerte, porque si estuviésemos muertos, ahí sería cuando únicamente tendríamos algo que decir de la muerte, pero en tanto que todavía no estamos muertos, lo único que podemos decir de la muerte está siempre impregnado, siempre está construido sobre esta ausencia de muerte. Estamos radicalmente separados de la muerte cuando hablamos de la muerte. Entonces, de alguna manera, este afuera es una extensión de esta relación que tenemos con la muerte. Y entiendo, ahora lo iremos viendo, que Blanchot habla de que toda la escritura está permeada por esta misma relación que tenemos los vivos con la muerte, que la entendemos como una tentación de lo eterno, decir así, la muerte es para siempre, una vez que morimos estamos muertos para siempre. Es como, no estás muerto para siempre, es una tentación que tú tienes de idealizar la muerte y la entiendes como una eternidad de muerte. Pero no es cierto, la muerte no es una eternidad. La muerte, se podría decir, no es nada, ¿no? En plan, cuando la muerte llega tú no estás, esa cosa. Dice, todo cuanto induce a los hombres a acondicionar un espacio de permanencia donde pueda resucitar la verdad cuando ella muera. Como esta especie de idealismo. El concepto, por tanto, todo el lenguaje, es el instrumento en esta empresa para instaurar el reino seguro. Es decir, la misma ingenuidad que se tiene cuando se piensa en la muerte como algo eterno, como un descanso. Bueno, esto ya quizás es más ridículo, entiéndase, ¿no? No lo digo con mala intención, pero es todavía más banal, ¿no? Decir que la muerte es un descanso, porque ya está implicando también emociones humanas, como si un muerto tuviese capacidad de descanso. Pero ya ni siquiera en el tema emocional del descanso, sino eso, la muerte como algo temporal, como algo eterno, cuando no lo es. Pues este mismo artificio de crear como un refugio donde no hay nada, dice Blanchot que ocurre mediante el concepto. Entonces, en tanto que se utiliza el concepto para hacer esta fantasía respecto a la muerte, también se utiliza, o también podemos extender este uso del concepto idealista a toda la escritura, a todo el lenguaje, dice, no escritura. Siempre que se utiliza un concepto se está haciendo esta especie de sustitución, de hacer presente, hacer pasar por presente algo que realmente está ausente. Incansablemente edificamos el mundo con el fin de que la secreta disolución, la corrupción universal que rige lo que es, se olvide en beneficio de esta coherencia de nociones y de objetos, de relaciones y de formas, clara, definida, obra del hombre tranquilo, donde la nada no podría infiltrarse y donde bastan bellos nombres para hacernos felices. Y dice aquí, todos los nombres son bellos. Entonces eso es como se propone este lenguaje, ¿no? El lenguaje es una construcción que está cruzando los dedos para que se olvide
esta corrupción universal, esta secreta disolución, esta ausencia que está siempre presente. ¿Y no es esto una tarea importante? La respuesta justa a un destino insoportable. El destino insoportable sería, puesto que la corrupción secreta siempre está. Entonces, la respuesta conceptual de construir edificios, ¿no? Edificios que sean capaces, mediante la espera del olvido, de resistir a este achaque. Dice, ¿no es esto una tarea muy importante? Una respuesta a un destino que es insoportable. Si no construyésemos lenguaje, no podríamos soportar lo que se nos viene con el pensamiento. Dice, con certeza. Antaño Dios, nos ayudaron a no pertenecer a la tierra donde todo desaparece, y con la mirada fija en lo imperecedero, que es lo supraterrestre, organizar, sin embargo, esta tierra como morada. Es decir, lo que ahora hace el lenguaje, antes lo hacían los dioses, antes lo hacía Dios, que era darnos como este horizonte de permanencia, Hay una palabra que me viene, pero no llega, da igual, es que una palabra que venía muy... De perduración, eso, de perdurar, ¿no? Bueno, da igual. Como lo que antes eso lo daba Dios, los dioses, ahora lo da el lenguaje, los conceptos. Dice, hoy en día, cuando faltan los dioses, nos desviamos cada vez más de la presencia pasajera para afirmarnos en un universo construido a la medida de nuestro saber y libre de este azar que siempre nos da miedo, porque él encubre la oscura decisión. Aquí, bueno, se pone nigromante. La oscura decisión. Habla del azar que nos asusta, ¿no? Entonces, está diciendo que antes pues, nos refugiábamos en Dios, los dioses, tal, y ahora nos refugiamos de alguna manera en el saber, ¿no? En nuestro saber, lo que somos capaces de construir con nuestro saber. Porque eso, en tanto que sabemos, en tanto que estamos construyendo, en tanto que podemos predecir qué es lo que va a ocurrir, podemos provocar acontecimientos, ¿no? Nos hace olvidar esta cosa inherente a la existencia que es el azar, que es algo que siempre nos da miedo, y dice que nos da miedo porque el azar encubre la oscura decisión. Esto no lo subrayo porque no quiero perder tiempo, pero está aquí está haciendo poesía, ¿no? La oscura decisión. ¿De qué? ¿De quién? ¿Cómo oscura? Bueno, pues a esto remito al texto Tomás el Oscuro, que lo estoy subiendo a este canal también, de hecho, que es una novela de Blanchot, y habla sobre la oscuridad, ¿no? que puede significar. No obstante, en esta victoria nuestra hay una derrota. En esta verdad, la de las formas, de las nociones y de los nombres, hay una mentira. Y en esta esperanza, la que nos confía aún más allá de ilusión, o a un porvenir sin muerte, o a una lógica sin azar, hay quizá la traición de una esperanza más profunda que la poesía, la escritura, debe enseñarnos a reafirmar. Está diciendo, no nos engañemos, la escritura nos va a permitir reafirmar aquello que el engaño del lenguaje, de los dioses, del saber, aquello que el engaño perpetuo nos ha hecho, nos está haciendo olvidar. Mediante la escritura podemos llegar a reafirmar el afuera. Y justo en la última palabra, que le gusta mucho Blanchot hace esto, pone una nota al pie, en la última palabra. Y dice,
Aquí sigo el movimiento por el cual Yves Bonnefoy, en un libro ya misteriosamente ilustrado por su título Lo improbable, intenta designar el lugar desde donde nos habla la poesía y donde ella se cumple, lugar que entonces hay que situar en su sitio dentro de la economía general del ser. Por lo tanto, una vez más se trata de la pregunta de las preguntas, la que escapa del preguntar del discurso. Claro, está intentando hablar de cuál es el lugar de la poesía, ¿no? Que algo que nos sugiere, algo que parece que siempre está fuera de la razón, algo que es mágico, ¿no? Algo que es místico, que parece que está fuera. Pero sin embargo dice que la poesía nos habla y la poesía se cumple en un lugar. Entonces, en tanto que está formando parte de la presencia, en tanto que está formando parte del concepto, del lenguaje, tiene que estar de alguna manera dentro de la economía general del ser. Es decir, tiene que tener una relación dialéctica. Bueno, en definitiva, tiene que estar presente. Aunque sea una dimensión, en principio, más bien sugerente, más bien ausente, esquiva, equívoca, errante, de alguna manera también está presente como lo está cualquier otra cosa. Entonces, este es un poco como el brete, ¿no? Como la arista entre lo que está fuera pero mantiene relación con la presencia, lo que tú señalas y dices, eso está fuera. Esa persona es muy underground. Eso de ahí es muy raro. Yo nunca he visto nada como eso. Jamás veré nada como eso. Pero ahí está. Está dentro de la economía general del ser. Eso sería uno. Y por otra parte está la parte oscura, que es este afuera, que Blanchot dice que reserva esa palabra. La reserva porque no puede dársela a nada. En eso consiste justamente. En que en el momento en que tú señales, indiques, sugieras dónde está el afuera, no es ya el afuera, porque está formando, en tanto que el lenguaje, que tú estás diciendo eso es afuera, está utilizando el lenguaje, tal afuera ya está formando parte de la economía en general del ser. Entonces, frente a eso, o correlativamente a eso, Blanchot va a hablarnos, a escribir sobre esta reserva, esta especie de penitencia autoimpuesta de no emplear las palabras de manera ingenua para señalar. Bueno, esto lo iremos viendo. Es que he decidido que voy a leer solamente la introducción, entonces estoy aquí como devanándome un poco los sesos, porque ya he terminado. Pero bueno, poco a poco.